Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan de la vida? Bienvenidos una vez más al Una y Otra Vez podcast. Yo soy Sara y soy su host. Y amigos, yo sé, me perdí mucho del podcast porque en realidad en mis otras redes sociales estuve súper constante todo el tiempo, pero pues me perdí el podcast y estoy muy consciente de eso. Si les soy muy sincera, no me voy a excusar porque ya me he excusado otras veces, pero pues es que en serio me fui como un mes del podcast. Entonces, pues nada, pido perdón, pero no voy a decir que voy a ser igual de constante, no voy a declarar que voy a volver a hacer episodios todas las semanas porque de eso no estoy segura, pero maybe no me vaya un mes. Tal vez no me vaya un mes del podcast. Y la única razón por la que me he estado yendo como tan frecuentemente del podcast es porque realmente no tengo tantas respuestas como las tenía en un inicio. He estado pensando en que tal vez no todos los episodios tengan que ser dándoles consejos, sino que también puedo venir a hablarles de lo que he estado sintiendo, de cómo he estado llevando las cosas. No sé ustedes qué opinan, déjenme en los comentarios, o si están escuchando el podcast en Spotify, pues háganmelo saber por DM. Yo voy a estar muy pendiente de todo lo que ustedes me digan y nada, déjenme saber si en serio quieren como esta nueva faceta en la que les comento cómo me siento y las poquitas cosas que he podido resolver durante mi proceso. Si decidimos que sí se haga este formato, obviamente no todo va a ser como tan estructurado, voy a venir a hablarles a ustedes, a chismosearles y no siempre va a haber tantas respuestas como en otros episodios. Háganmelo saber. Y bueno, hablando de aires nuevos en el podcast, ayer les pedí por Instagram que me dejaran preguntas porque muchos de ustedes quisieron que yo hiciera un podcast respondiendo a sus preguntas. Por eso el día de hoy no tengo como un cuaderno a la mano o algo en lo que haya anotado como mis notas. Por lo general yo tengo un cuaderno en el que escribo ideas para poder guiarme durante el episodio. O sea, no es un guión como tal, pero tengo un cuaderno a la mano. Hoy no tengo un cuaderno, solo tengo este celular para los que me están viendo desde YouTube para poder leer sus preguntas. Y nada, vamos a pasar un rato chévere. Este no es un episodio supremamente estructurado, es uno mucho más relajado, como que conversando con ustedes, hablando sobre las preguntas y dudas que a ustedes les surgen. Y pues no siendo más, creo que luego de esta introducción un poco larga, podemos darle paso al episodio como tal. Entonces, empecemos. Bueno, seleccioné 13 preguntas, espero poderlas responder todas, espero poder responder sus dudas. Y otra vez, recuerden que yo no soy una experta, ese es un disclaimer que tenía que hacer. Bueno, pues la primera pregunta es, ¿cuál es tu motivación en la vida? A ver, siéndoles muy sincera y como les he contado en varias ocasiones, para mí la motivación es momentánea. Bueno, ni siquiera para mí, es algo que está comprobado. La motivación es momentánea y viene y va, literalmente. Unas veces está a tope, otras veces está por el piso y debemos aprender a sobrellevar eso. Entonces para mí es mucho más importante como tener en mente que debo ser mucho más disciplinada y comprometida con lo que quiero para poder lograrlo, porque al fin y al cabo a veces no va a haber motivación y eso es mucho más difícil, obviamente, porque si no estamos motivados, básicamente todo lo estamos haciendo por puro compromiso y por pura disciplina. Es lo único que nos puede mantener y es muy importante trabajar en eso. Pero si ustedes me preguntan cuál es mi motivación en la vida, yo creo que les podría responder con facilidad que mi motivación son mis sueños y todo aquello que quiero cumplir. Básicamente eso engloba todo aquello que tiene que ver conmigo, mi familia, mi pareja, mis amigos, mis cosas personales, todo eso entra en mis sueños. Mis sueños son mi motor para yo estar aquí haciendo cosas que no muchos hacen, para estar cometiendo una locura, que para muchos lo que estoy haciendo puede ser eso, una locura. Básicamente por eso es que estoy emprendiendo caminos que me dan mucho miedo, pero que yo sé que con trabajo y constancia se van a materializar. En algún momento de mi vida se van a materializar y ese es mi motor. Creo que esa es mi respuesta a esta pregunta, teniendo muy claro que la motivación viene y va. Ok, la siguiente pregunta es, ¿te fue difícil tomar la decisión de entrar a redes? Sí y no.
A ver, como yo ya les comenté en algún punto, yo empecé en redes en pandemia y luego paré. Y en ese punto a mí no me fue difícil, porque primero estábamos en pandemia, segundo TikTok estaba en su auge, literal, o sea, ahora está en su auge, pero en ese punto estaba empezando a hacerse conocido. Y para mí todo este mundo era muy nuevo, pero a mí me gustaba porque me sentía muy creativa, estando encerrada en mi casa, porque no podíamos salir, eso me gustaba. Poder crear, poder hacer cosas diferentes, y en ese punto no me fue difícil. Luego, como ya les dije, lo dejé y lo retomé, no fue sino hasta este año. Y siéndoles muy sincera, este año obviamente me fue mucho más difícil. Ahora soy una persona más consciente y sé lo que implica estar en redes. Entonces creo que antes de poder tomar la decisión de entrar, me tuve que preparar sabiendo que psicológicamente tenía que estar mucho más fuerte, porque en redes sociales hay hate, en redes sociales la gente habla, en redes sociales hay mucha presión hacia una persona que sí está creando contenido, pero igual es un ser humano, y sabía que antes de poder entrar tenía que prepararme psicológicamente. Y por otro lado, como ya muchos saben, también dejé la universidad por este proyecto, y por eso digo que para muchos puede ser una locura. Entonces sí, en este punto de mi vida sí me fue difícil tomar la decisión de entrar a redes. Siguiente pregunta. ¿Cómo llegas a adquirir mejores hábitos? ¿Es difícil hacerlo? Ok, en base a hábitos, literal tengo un episodio del podcast completo hablando de hábitos, en el que básicamente les cuento cómo he logrado obtener ciertos hábitos que obviamente cuesta mantenerlos en el tiempo, y cuesta empezar y cuesta soltar hábitos malos, porque obviamente hay hábitos buenos y malos. Entonces, para adquirir hábitos buenos hay que soltar los malos. Y eso cuesta mucho más porque los hábitos malos son mucho más fáciles de mantener. Hacer algo que es malo para nosotros es mucho más fácil de mantener en nuestra vida que hacer algo que es bueno. Porque lo bueno muchas veces aburre, lo bueno muchas veces es cansón, es incómodo. Entonces, obviamente es mucho más fácil mantener algo malo que algo bueno. Entonces, por ese lado, sí es difícil mantener y crear hábitos buenos. Es difícil empezar, y aún más difícil darse cuenta de que hay muchas cosas que llevamos haciendo toda la vida y son cosas que nos hacen mal. Es muy difícil darse cuenta de ese tipo de cosas en uno. Entonces, si tú a mí me preguntas cómo puedes empezar a crear hábitos en tu vida, lo primero y lo más importante es saber qué quieres en tu vida, saber qué tipo de persona quieres ser. Entonces, por ejemplo, yo lo que muchas veces hago es coger mi cuaderno y empezar a escribir qué tipo de persona quiero ser, qué valores quiero representar, qué tipo de ideales quiero defender. Hagan una lista de esas cosas. Eso es aprender a conocerse, eso es saber qué quieren y quiénes quieren ser en la vida. Entonces eso es muy importante, conocerse primero para poder empezar a crear hábitos que nos lleven a ser ese tipo de personas. Luego es empezar a cuestionarnos qué tipo de hábitos malos tenemos. Es decir, por ejemplo, yo cojo mucho el celular y estoy mucho en redes, entonces constantemente me pregunto, ¿el tipo de persona que quiero ser hace esto? Si sé que la respuesta es no, entonces lo dejo. Si la respuesta es sí, el tipo de persona que quiero ser hace esto, ok, entonces síguelo haciendo y crea un hábito de esa acción. Si el tipo de persona que quiere ser no hace eso, porque básicamente es algo dañino, es algo malo, entonces no lo hagas, porque de esa forma no se va a llegar a ser el tipo de persona que queremos ser. Espero que me estén entendiendo. Uno empieza por cosas básicas, literalmente tender la cama, subir el blackout para que entre la luz y no nos durmamos, tener nuestra habitación limpia, ordenar nuestro closet, no sé, bañarnos diario. Son cosas muy básicas y cosas mínimas. Luego empezamos yendo al gimnasio o bailando o corriendo, nadando. Luego decimos, ok, la persona que quiero ser es un buen lector. Listo, entonces como quiero ser un buen lector, voy a ser un buen lector.
y voy a leer. Y todo depende mucho del tipo de persona que tú quieras ser, el ideal de persona que tú quieres ser. Entonces creo que esa es una breve introducción. Si quieren saber más de hábitos, el episodio del podcast está disponible tanto en YouTube como en Spotify. Sin embargo, creo que más adelante voy a hacer otro episodio hablando de hábitos porque he estado aprendiendo mucho y pues voy a tener mucho más que compartirles en base a esto. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna persona que te inspire en momentos difíciles? Como tal, una persona que me inspire no hay. Hay muchas personas a las que admiro y personas que son mis referentes. Y también hay personas que me acompañan siempre en mis momentos difíciles. Sin embargo, creo que la única persona que puede salir de los momentos difíciles soy yo, porque yo estoy atravesando por eso. Entonces creo que en ese punto es donde tengo que estar como más clara, más consciente de que soy la única responsable y que soy la única que va a poder sacarse de ese momento y esa situación. Obviamente agradezco mucho tener personas a mi alrededor, personas que me acompañan y que nunca se van a pesar de yo estar pasando por ese tipo de momentos. Agradezco su compañía, su apoyo y obviamente son una ayuda gigante. Al igual que sirve tener referentes y pues sirve tener personas a las que admiramos, porque al fin y al cabo son como una especie de inspiración. Entonces todo eso, todo ese conjunto de cosas obviamente me ayudan y al final soy yo la que termina saliendo de esos momentos. Entonces no creo que haya una persona que me inspire, sino que hay un conjunto de cosas que me ayudan a hacerme consciente para que yo logre salir de esa situación. Bueno, esta pregunta es buena. ¿Las personas que se van siempre vuelven? Lamento decirte que no siempre vuelven. Hay personas que sí vuelven y vuelven para quedarse y vuelven para enseñarnos muchas cosas y vuelven de una manera positiva. Hay personas que vuelven y que ojalá nunca hubieran vuelto y en algún momento nos damos cuenta de que no son para nuestra vida. Y pues hay personas que simplemente son pasajeras, personas que llegan para enseñarnos algo independientemente de que la situación sea buena o mala. Todas las personas nos enseñan algo y simplemente se van, son pasajeras. Entonces no siempre las personas que se van vuelven. Hay unas que sí y hay otras que no, y eso está bien y es correcto porque así es la vida. Bueno, voy a hablar de esta pregunta que me dice diferencias entre hombre y mujer para una relación sana. Ok, yo creo que para una relación sana es totalmente importante entender que lo primordial es la comunicación. Y por otro lado, hablando de una relación netamente heterosexual, porque la pregunta es hombre y mujer, creo que es muy importante también ser conscientes de que hombres y mujeres somos diferentes. Hombres tienen ciertas necesidades y mujeres tenemos ciertas necesidades. Entonces yo voy a hablar, en mi caso, por parte de mi relación en pareja. Nos ha servido mucho el entender que somos diferentes, hay que entenderlo y hay que respetarlo y hay que hacerle saber al otro que estamos conscientes de eso y que respetamos eso. Entonces en nuestro caso mi novio sabe qué es lo que yo necesito y muchas veces cuando no lo sabe yo se lo hago saber porque tenemos una buena comunicación, porque yo a él le cuento absolutamente todo lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y le hago saber qué es lo que necesito y qué es lo que siento y él hace lo mismo hacia mí. Entonces creo que estas dos cosas son muy importantes, comunicarnos y entender que somos diferentes. Por más que muchas veces se nos diga que somos exactamente iguales, no creo que esa sea una buena descripción. Somos mundos completamente diferentes y como somos tan diferentes y es difícil entablar una relación entre esa diferencia, aunque irónicamente esa diferencia es lo que nos une, a la vez es difícil mantenerlo en el tiempo. Entonces creo que lo importante radica en entender esas diferencias y convertirlas en algo que nos una en vez de separarnos. Ok, ¿cómo vencer el miedo a socializar? De esto también tengo un episodio del podcast.
bueno, fue en realidad uno de los primeros, entonces no está como tan bien elaborado como los que le siguen. Sin embargo, sí tocó este tema de socializar, porque para mí también fue y es un tema complejo, socializar y aprender a hablar con las personas. A mí me cuesta mucho abrirme ante otras personas, me cuesta mucho entablar conversaciones con personas que no conozco, me cuesta hacer amistades. Entonces creo que la única respuesta que les puedo dar para esto es háganlo, con miedo, pero háganlo, suéltense. Yo les voy a poner un ejemplo muy básico, y es que cuando yo entré a la universidad, el primer día era día de inducción, o sea, el día en el que todos nos conocemos. Yo, como ya les he dicho, tuve cierto trauma con tener amigas mujeres, y pues yo iba a entrar a una carrera en la que se sabía que solo iban a haber mujeres. Entonces yo estaba muy consciente de que sí o sí tenía que hacer amigas porque no iban a haber hombres. Entonces pues yo me lancé. A la primera persona que vi, esa persona iba a estudiar mi misma carrera, me senté en su misma mesa, le pregunté su nombre, luego salimos a almorzar y me senté junto con ella, y así nos fuimos conociendo y fui entablando conversaciones. Ahora, en la vida cotidiana, saludo a todo el mundo, digo buenos días, buenas tardes, le pregunto el nombre a personas que veo muy constantemente. Literalmente, con decir buenos días y preguntar ¿cómo estás? Estás entablando conversaciones, estás socializando. Y yo sé que muchas veces eso da miedo y crea cierta ansiedad, porque yo también la he vivido, pero la única respuesta que les puedo dar es háganlo con mucho miedo y con mucha ansiedad, pero háganlo. Y les juro que cada vez se va a ir volviendo mucho más fácil entablar conversaciones con las personas. ¿Hasta qué punto hay que ser tolerantes con las personas que más quieres? Bueno, esta respuesta se las voy a dar fácil, sencillita, clarita. Hay una delgada línea en la que se pasa del respeto al irrespeto, del aconsejar al ser entrometidos y no dejarte actuar, no dejarte pensar, no dejarte experimentar. Hay una muy delgada línea, y cuando las personas que más amamos pasan esa línea, es muy importante hacérselo saber, porque nosotros necesitamos crecer y necesitamos experimentar y necesitamos saber qué es lo que nos funciona. Y muchas veces las personas que amamos sí van a tener razón, pero muchas otras veces no van a tener la razón. Entonces hay que saber decir alto, para, hasta aquí puedes llegar. Eso hay que saberlo decir. Muchas veces no somos capaces de decir no, muchas veces no somos capaces de decir para, muchas veces no somos capaces de enfrentarnos de una forma buena y respetuosa a nuestras personas allegadas. Entonces creo que esa es mi respuesta. Hay una delgada línea y hay que saber decir para. ¿Cómo te sientes cuando las personas te empiezan a tirar hate? Ok, yo no he recibido tanto hate porque creo que estoy construyendo una comunidad sana, aunque obviamente llegan personas que hablan de mi físico, hablan de cómo me veo. Es muy complejo salir a ser quien soy, mostrarme tal cual me he visto, y que no lleguen personas que te sexualicen, porque aparte soy mujer. Entonces no estoy diciendo que a los hombres no los sexualicen, solo que el cuerpo y la figura femenina, eso se sabe, nos sexualizan más. Es un poco complejo y no les voy a negar que me ha llegado a afectar el cómo hablan de mi físico. Sin embargo, creo que al final del día lo importante es saber quién soy en realidad, saber mis valores, saber la clase de persona que soy y cuánto valgo, porque yo sé que soy muy valiosa. Entonces me afectan por unos minutos y luego recuerdo que soy valiosa y que soy importante y que soy una muy buena persona que solo está en redes por un propósito mucho más grande, por un propósito bonito, por querer llegarle a la gente y crear una comunidad bonita. Recuerdo eso y pues simplemente dejo ir. Hay personas con odio en su corazón y al final del día simplemente me recuerdo que nada de lo que los demás me digan tiene que ver conmigo, sino con ellos. Como todo el mundo tiene sus problemas, sin embargo, ese tipo de personas reflejan esos problemas en otras personas. ¿Qué opinas del ghosting? Amigos, pues que está mal, que eso no se le debe hacer a nadie, que creo que en esta sociedad nos falta mucho profundizar en la responsabilidad afectiva y saber que estamos tratando con seres humanos al igual que nosotros, y que es mucho mejor dar explicaciones y salir a hablar con esa persona y decirle: mira,
ya no quiero nada más, independientemente de que sea una relación de pareja, de amigos, una relación familiar. Creo que es bueno hablar y simplemente dejar las cosas claras, porque la otra persona al fin y al cabo también tiene sentimientos y va a estar confundida, no va a entender qué es lo que está pasando, porque simplemente esa persona le dejó de hablar y dejó de estar de un día para otro. Por eso digo que es muy importante saber y entender que existe algo que se llama responsabilidad afectiva y pues nada, no es bonito desaparecerse de la nada, no lo hagan. Creo que eso es un acto de cobardía, sinceramente. El no decir nada e irse como si nada hubiera pasado literalmente es un acto de cobardía. Entiendan que tienen una responsabilidad afectiva con la otra persona. Ok, y ya la última pregunta, ¿qué es lo más difícil que has hecho? Ok, de hacer, lo más difícil que he hecho es haber tomado la decisión de salirme de la universidad y empezar con este proyecto y dedicarle mi tiempo entero a esto. Esa es la decisión más difícil que he tomado. Y en cuanto a qué es lo más difícil por lo que he pasado, la muerte de mi abuela, definitivamente esa es la situación más difícil por la que he pasado. Y bueno, amigos, creo que ya voy a dejar hasta acá. Mi garganta está muriendo literalmente. Tengo un termo, pero igual me está doliendo mucho la garganta de tanto hablar. Ya estoy seca. Entonces creo que lo voy a dejar hasta acá. No voy a prometer volver la siguiente semana, esperemos que sí. Y si no, pues saben que el podcast va a seguir, pero de una forma no tan regular. Y nada, no siendo más, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.